Buenas noches, amigas y amigos, compañeros y compañeras, camaradas, hombres y mujeres de nuestra patria. Aquí estamos nuevamente en nuestro habitual programa Populares y Soberanas, en el número 148, si no me equivoco. Bueno, ya vamos a los 3 años, ya un programa que se ha mantenido gracias a la paciencia de nuestro administrador, que se llama Raúl Acevedo, y de Verónica. Verónica se puso Verónica San Miguel, ni se nota que es de la comuna de San Miguel, pero en fin, está bien. Y de Carlos Torres, nuestro querido amigo y compañero que está entre medio de presentar su tesis doctoral, según nos hemos enterado. Así que le agradecemos que esté acá gastando su valioso tiempo en compartir con ustedes y poder aportar al debate sobre la coyuntura, ¿no? Ustedes saben que actualmente estamos transmitiendo cada 2 semanas, se acumulan los elementos de la coyuntura. No hay cambios sustanciales de correlaciones de fuerza, por así decirlo, ¿no? Uno de los temas principales que ha puesto la derecha y que le ha impuesto la derecha al gobierno es el tema de las reformas políticas. Se trata ni más ni menos de cómo esta democracia restringida ya de suyo propio se restringe aún más. En el fondo es eso. En el fondo es dejar fuera a los sectores populares, dejar fuera a las minorías, ¿no? Una derecha que se vanagloria de que es democrática, de que las minorías tienen participación, nada. El gobierno tampoco, no les interesa, ¿no? Entonces vamos a comenzar con nuestra amiga Verónica Molina, viendo qué está pasando con estas famosas reformas políticas. Como ella dijo antes de empezar el programa, le interesa un poco a la gente lo que está mal, por un lado, porque obviamente después van a salir perjudicados cuando no puedan presentar candidatos. Acuérdense que ya hubo un retroceso en la participación ciudadana cuando después de la primera convención constitucional, la derecha se puso en la dura con el gobierno y anularon cualquier participación de listas de independientes. Es un tema que se ha olvidado, que se ha dejado en el baúl de los recuerdos. Está claro, los independientes hoy día solamente pueden ir en pactos o dentro, perdón, en pacto o recogiendo firmas, ¿no? Esa es la única alternativa que tienen los independientes. Pero bueno, vamos a comenzar. Le cedo la palabra a Verónica y Carlos Torres, por supuesto, ahí está preparando su artillería, dijo eso, ¿ah? Yo no sé a qué se refería. Anda un poco en la onda ucraniana rusa, ¿ah? Usted, compañero, ¿ah? Preparando la artillería, dijo. Me parece bien, ¿ah? Ya. Compañera Verónica, sin más. Bien, pues buenas noches. Claro, como decía Eduardo, queremos comentar hoy día cuatro reformas que están discutiéndose en este, y más urgentemente hoy día, la ley corta de ISAPRE, y que sustancialmente el problema es que no responden a los problemas que tiene la gente, a las urgencias que tiene la ciudadanía. Y la que más se discute, pero que ayer se acordó postergarla, es las reformas al sistema político. Como ustedes saben, todas las últimas encuestas han mostrado que a la gente le tiene muy preocupado el tema de salud, de pensiones y el tema de la seguridad en Chile. Entonces, esta reforma política tiene que ver y se le puso carácter de urgencia por parte de la derecha cuando, si ustedes recordarán, con el voto de Gaspar Rivas, que después lo expulsaron del partido de la gente, y de Alfonso de Urresti, le dieron el voto a Carol Cariola para que saliera presidenta de la Cámara de Diputados. Entonces la derecha estaba muy enojada, porque en este caso dos o tres personas, Bianchi, Urresti y Gaspar, habían quebrado los grandes acuerdos que tenían los partidos. Entonces, que cómo podían valer el voto de esas personas, cambiar los acontecimientos. Entonces le dieron urgencia a este proyecto, pero después se dieron cuenta que no había acuerdo de parte de los partidos políticos, por tanto, hoy día anunciaron que está postergada esta reforma, ya no tendría el carácter urgente que se había anunciado, porque lo que busca es cambiar el sistema de partidos políticos en Chile, la representación que tienen los partidos políticos y el sistema electoral. Entonces, en relación a los partidos políticos se plantean que
solo podrían tener diputados escaños en el Congreso aquellos partidos que alcancen el 5% de los votos válidamente emitidos. Y piensen que los votos válidamente emitidos en la última elección, que tenía carácter obligatorio, votaron 12,4 millones de personas. Entonces, el nivel es bastante alto de lo que se está exigiendo, más de 600.000 votos para que esos partidos políticos tengan alguna representación. Si no tienen ese nivel de votación, no tendrían ninguna representación. Entonces, Perdona, perdona, Verónica, disculpa, ¿sí? una duda inmediata. ¿Eso significa que si un candidato por la votación es electo, pero su conglomerado no saca el 5%, pierde? ¿No puede ser electo? No, pues no puede ser electo, claro. ¿Pierde? Tienen Absolutamente que nadie puede tener, ser electo. claro, No, pues esos no puede ser partidos electo. políticos para tener Claro. representación legal Absolutamente nadie puede ser electo. tienen que tener el 5% de la votación y pensemos que de los votos válidamente emitidos, como decía en la última elección, fueron 12,4 millones. Entonces, va por ahí. Y lo otro importante que le interesa mucho a los partidos políticos es que, y en esto yo creo que pueden tener parte de razón, en el Congreso con militancia en un partido político y durante el tiempo que esté durando su participación en el Congreso, ellos renuncian a ese partido, actualmente siguen en el Congreso como diputado o senador en el ejercicio de su cargo. Bueno, la nueva ley va a decir que este señor renunció al partido que lo llevó a ser, que lo llevó a ser de candidato a elegido, debe salir del cargo. Y el partido, en este caso, el partido es el dueño del cupo, no es el candidato. Esa es la reforma que se está proponiendo, entonces como un castigo. Pero lo más complicado es que se exige en esta representación de este porcentaje, se ve que muy pocos partidos políticos van a poder cumplir lo que la ley pide. Y se habla de que habría muchos partidos políticos en Chile cuando hay 28 partidos. Y buscando ayer para un foro que tuvimos sobre reformas políticas, fíjense que en España, que son 40 millones de habitantes, hay 6.294 partidos políticos, pequeños, grandes, con representación. En Argentina hay 59 partidos políticos. En Francia hay 49 partidos políticos y aquí apenas tenemos 28. Se dice 32, pero de 28 a 32 hay varios que están reuniendo recién la votación, el número de firmas para poder legalizarse como partido. Oye, Entonces, Verónica, realmente, ¿mm? Verónica, disculpa una nueva interrupción. Se ha criticado este esfuerzo de la derecha en el sentido que se quiere reponer el sistema binominal en la Para allá va, práctica. claro. Ah, perfecto, Para allá va disculpa. porque la idea es que existan dos o tres grandes conglomerados, en particular se piensa en dos, la centro derecha y la centro izquierda, que tengan que alternarse en los mandatos. Alternarse y que los acuerdos a los que haya que hacer lugar, porque ustedes saben que la cocina en este país es una institucionalidad, sea solamente entre estos dos. Vamos a llegar a eso. Entonces se turnan, una vez gobierna uno, una vez gobierna otro. Esa es como la idea del sistema. Eso les aparece a ellos muy democrático, muy institucionalizado, muy disciplinado y evita la fragmentación. Cuando ya hemos visto que en otros países existe esta diversidad, existen los verdes, existe el Partido Pirata en otros países, los verdes, los amarillos, toda la diversidad de partidos. Aquí solamente se quiere que haya uno, dos, tres partidos, de tal manera que en el Congreso la expresión de los acuerdos sea mucho más fácil y no le pase esto que le pasó ahora. Entonces, antes de pasar a otra, quisiera que comentáramos otra reforma, y después aprovechamos de pasar a otras, pero aprovechamos de ver qué pasó en el Congreso con el uso de con la REUF, la ley Naim Retamal. Bueno, ya se despachó y va a ir a la comisión mixta del Senado porque no hubo acuerdo, no hubo acuerdo sobre la idea que repuso la derecha y que yo quería recordar que fue parte de la última propuesta constitucional que tenían los republicanos, que la justicia militar sea la encargada de ver em, el uso de la fuerza de parte de las Fuerzas Armadas
con relación a los civiles y los conflictos entre civiles y militares en protesta o durante la actuación de las Fuerzas Armadas. Que cuando haya civil involucrado, estos vayan a la justicia militar. Esa fue la propuesta de la derecha, y fíjense que parte de los amarillos también la apoyaron, sobre todo Joanet, su presidente. Y afortunadamente no pasó, pero ahora la derecha ha dicho ayer que la va a reponer en el Senado, que es una, como decía, estaba en el proyecto que finalmente fue votado mayoritariamente en contra con la ciudadanía. Estaba también en este proyecto de reforma, de constitución, de nueva constitución, de que la justicia militar, como antes, recuerden que antes, con el gobierno de él se terminó con eso, la justicia militar veía todos estos temas y por supuesto que se le garantizaba la impunidad a las Fuerzas Armadas en todo tipo de actuación de conflicto con los civiles. Va a ir al Senado, probablemente en el Senado lo ganen, lo repongan y lo ganen, pero el gobierno tiene la facultad de oponerse, así que vamos a ver si el gobierno se opone. Yo creo que sí, porque es una cuestión que costó mucho sacarla y que, como digo, durante el gobierno de Elwin, fue Elwin el que propuso terminar con esa facultad de que los militares fueran procesados solo en tribunales militares. Em, y además llama mucho la atención porque fíjense que la derecha raspó vestidura cuando los mapuches habían propuesto la primera convención constitucional de tener una judicatura diferente. Y la derecha era la que más decía que en Chile debía ser una sola judicatura, que rigiera para todos. Pero sin embargo ahora se quiere consagrar el principio de que exista para los militares una propia judicatura. Comentemos por ahora estas dos reformas, porque después queremos hablar de la ley corta de ISAPRE y de la reforma tributaria. Pero no sé qué les parecen a ustedes estas dos, sobre todo lo que tiene relación con la reforma del sistema político, que es como un, un disparo a los pies a la democracia. Porque siempre se ha dicho que los problemas de democracia se resuelven con más democracia, pero aquí se trata de achicar la cancha para que cada vez sean menos los intervinientes, cada vez haya más cocina, más negociación y sean muy pocos los actores que tengan que ponerse de acuerdo. Esa es la idea de esta reforma, con el famoso Mm. 5%, que por lo demás desaparecerían varios partidos desaparecerían de su ámbito legal. No sé qué Carlos, les... por favor. Eh, bueno, hay un ruido ambiente, ¿o no? ¿Ustedes escuchan un No, ruido? no, si no, no. Es mío, es por acá. Pero yo escucho un ruido como tierra, como un cable a tierra, ¿no? No, No sé, no, no, ustedes no no, escuchan nada. no. Bueno, mira, con respecto al asunto de la reforma política, la reforma al sistema político, este asunto se ha ido transformando en algo bastante delicado, eh, porque por sobre, y ese dormitorio que hay ahí en la imagen, ¿a ustedes les sale el dormitorio? No te preocupes de eso, que eso no sale en el Facebook. No te preocupes, ni sale en la grabación. Está Tranquilo. bien. Eh, Uno de los elementos relativos a la democracia y los partidos es un debate abierto, ¿no? Eh, Porque muchas personas sostienen que los partidos son parte de los procesos democráticos. Bueno, resulta que en el caso de Chile, los partidos, yo diría que no están jugando ese rol, esencialmente los partidos del sistema. La democracia en Chile se ha ido restringiendo, esto a partir del acuerdo de élite, de las élites de los partidos mayoritarios y de los bloques políticos. Por esa razón, el Frente Amplio, por ejemplo, devino en partido para absorber a todos los grupos que eran parte de esa coalición. Ahora, la vastedad, es decir, que hayan muchos partidos, en mi opinión, no le da más representación a la democracia. Lo que le da representación a la democracia es la participación popular.
y hoy día los partidos cuentan con escaso apoyo popular. Si no fuese obligatorio el derecho a votar, el universo electoral en Chile no sería más alto del 50%. Y siete si coma es, cinco millones está calculado. claro, si eso es así, es porque la gente, el pueblo, no se siente interpretado por los partidos actuales. Y no se, porque para resolver sus problemas, los partidos no le resuelven los problemas a la gente. Los partidos van detrás de los problemas de la gente. Para resolver los problemas populares, es la gente la que sale a la calle, no son los partidos. No vemos partidos encabezando, bueno, ya lo vimos en la revuelta del año 2019. Entonces yo creo que hay que hacer un debate en relación al sistema político, un debate mucho más amplio, que tiene que ver no tan solo con los partidos, sino que también tiene que ver con las circunscripciones, con la Cámara Baja, con el Senado, ver qué pasa con el Parlamento. O sea, aquí hay un control, el Senado, porque el Senado es parte de la pirámide política en Chile, y por ende los que llegan al Senado por lo general representan a los sectores de mayor élite de la sociedad chilena. Entonces, todo lo que pueda ser progresista, todo lo que pueda postular a los cambios, va a tener allí un freno. Entonces, el sistema político yo creo que hay que discutirlo de cara a las restricciones generales que hay en la sociedad con respecto a la participación, pero es más importante, creo yo, investigar un poco y entender por qué la gente no se siente interpretada por los partidos. No es por apoliticismo, no es por antipartidos, sino que la gente no quiere participar en los sindicatos, en las federaciones estudiantiles, en los partidos. Entonces, ahí hay un problema que para mí es medular y que habría que abordarlo de otra manera, porque además los partidos se han transformado sociológicamente. Los partidos ya no representan a los electores, sino que representan intereses corporativos. Miren, el Partido Demócrata se construyó a partir de una vertiente demócrata cristiana. Entonces, si alguien quiere renunciar a un partido habiendo sido electo por ese partido o una circunscripción, lo justo sería, si queremos hablar de democracia, es que la circunscripción decida qué hace con ese diputado o senador. Si es que se hace un Con ese, plebiscito para confirmar o con ese remover cupo, con ese cupo. con ese cupo. No debiera ser ni el partido, por un lado, ni el individuo o hombre o mujer electos. Debería ser quienes votan en la circunscripción que definan qué pasa con ese cupo. Eso sería democrático. Lo que hay ahora no es democrático, está determinado por los virajes que pueda tener una persona o un grupo dentro de un partido. Entonces, a mí me parece que el problema de los partidos también obedece, en el caso de la izquierda, a una gran dispersión ideológica. La falta de instrumentos políticos construidos desde la izquierda, por decirlo de algún modo, a la izquierda del Partido Comunista, ahí sufren unos niveles muy profundos de dispersión. O sea, en esos partidos o grupos a la izquierda del Partido Comunista prevalece un sentido muy vanguardista de la política. Nosotros tenemos la razón, nosotros tenemos el proyecto, súmense. Entonces, yo creo que también el problema de la democracia en el sistema político tiene que ver con el carácter autoritario, vertical, que se expresa también en otros estamentos de la sociedad chilena, ¿no? En todos, en la familia, en la iglesia, en la escuela, en la universidad, en los sindicatos y en los partidos también.
Entonces, habría que empezar por evaluar cómo se democratizan las entidades. Es decir, para poder democratizar la política, hay que democratizar las entidades que le dan vida a la política. Y las entidades que le dan vida a la política son muy autoritarias y verticales porque todavía obedecen a una lógica colonial que en el caso de Chile no se ha superado y no se ha logrado resolver. Entonces, en otros países los sistemas políticos son bastante más democráticos, incluso los partidos que acá, perdón, los países que acá son considerados no democráticos. O sea, la remoción de un parlamentario o parlamentaria que no responde a los intereses de quienes votaron por él o por ella, existe en muchos lugares. La decisión plebiscitaria incluso en países de los cuales nunca conversamos, como es Suiza, allí se realizan plebiscitos para tomar grandes decisiones. En cambio, acá en Chile, mire, acá todavía nos venden y todos nos compramos algo que yo siempre reclamo, pero nadie escucha. Yo debo andar muy lejos de la realidad, pero siempre lo reclamo. Aquí todo el mundo dice, le dimos el monopolio de las armas a las Fuerzas Armadas, de Carabineros, a las Fuerzas de Seguridad. Yo no sé quién le dimos, quién y cuándo se estableció que Carabineros, Investigación y las Fuerzas Armadas tenían el monopolio de las armas y del uso de la violencia. Y no lo discutimos. Y eso es lo más antidemocrático que puede haber en una sociedad. Oye, Pero Carlos, nosotros sí, seguimos. Dígame. sí, sí, mira, a ver, yo creo que hay que diferenciar un poco algunos aspectos que tú has planteado, pero siguiendo en esa misma línea, bueno, el uso de la fuerza como monopolio del Estado, eso está establecido en la Constitución de 1833 en adelante, digamos, eso está Hace dos, así sí, y ha claro, seguido hace 2 siglos, hace como digamos. 2 siglos. Exacto. Claro, Es como una tradición. Pero mira, pero el tema fundamental es que nosotros, y lo hemos dicho muchas veces, eh, mira, cosa muy simple. ¿A alguien le preguntaron por la privatización del agua? ¿Por la privatización del cobre? ¿No? ¿Por la privatización del litio? ¿Le preguntaron a alguien? Hicieron consulta, hicieron plebiscito, a pesar de que en la constitución de Pinochet Lago está establecido el plebiscito, no le preguntaron a nadie. Entonces, ¿cuál es el claro. tema? El tema está que hay desconfianza, no hay credibilidad, y me atrevería a decir, hay ilegitimidad en el sistema político, porque es un sistema político restringido que echa a la gente, expulsa a la gente de la opinión, de la toma de decisiones. Y fíjate que el contraste es en el sistema económico. Tú en el sistema económico tienes, por así decirlo, múltiples maneras de embarcarte en el modelo económico. Fíjate cuántos mecanismos de pago hay. Tú puedes pagar con el celular, puedes pagar con tu... Mira, cada vez salen más aplicaciones para pagar, ¿no? O sea, se democratizó, entre comillas, el pago. Para poner un ejemplo, digamos, que contradice o que antagoniza con el tema de la democracia política. Entonces, el punto está, que lo hemos dicho muchas veces acá, el punto está que el sistema político de la democracia representativa está en crisis. Ese es el tema de fondo. Y las reformas que quiere impulsar la derecha y que el gobierno está, como siempre, en una ambigüedad que sí, que no, que posiblemente, lo que apunta precisamente es a mantener un sistema político en crisis. Por lo tanto, ese tema no se va a resolver. No se va a resolver aunque se apruebe esto de la disminución de las cuotas de los partidos, etcétera. La gente va a seguir desconfiando y lo que es peor para la burguesía y las clases dominantes es que esa desconfianza va a alimentar nuevas protestas y nuevas rebeliones. Eso la gente ya está pensando, porque claro, la situación está estancada, ¿no? Ya está pensando en eso. Eso no va, disculpa la interrupción. Verónica, Me quería meter a lo del asunto de las Fuerzas Armadas, pero métase, porque, compañero. porque allí hay un problema que es grave, no tan solo porque lo promueva la derecha, sino que porque en el gobierno hay mucha confusión a ese respecto.
Lo que se aplicó contra Héctor Yaitul, o sea, es abominable, por decirlo menos. El juicio contra Yaitul adolece de mucho, al punto que el fiscal de la Araucanía se atrevió a decir que Yaitul había desafiado al Estado. Miren, la frase, la afirmación. Yaitul desafió al Estado. Cuando resulta que el Estado de Chile es el que ha invadido el territorio del Gualmapu. Es el Estado de Chile el que ha agredido permanentemente, ya por siglos. Entonces, todo lo que se ha hecho tradición, tal como tú decías, con respecto al monopolio de 2 siglos más tarde, no puede seguir siendo tradición. Hace 2 siglos las mujeres tenían que casarse virgen y si no se casaban virgen eran discriminadas. Eso en la mayor parte de la sociedad ya no es así. Hace dos siglos los hombres tenían que ser esencialmente masculinos y si no tenían que esconderse y meterse, como hemos dicho, al closet. Pero hoy día ya no es así. Entonces hay muchas cosas que han cambiado, que han mutado necesariamente para el bien de la sociedad, pero hay algunas leyes que son las que le dan el poder al sistema dominante que nadie se atreve a tocar. Y como hemos dicho acá también, la derecha y su medio de comunicación hacen muy bien su trabajo porque defienden sus intereses. El problema es que en el campo popular hay confusión. En el campo del progresismo hay incluso a veces abandono de lo que debiera ser una política de democratización de la sociedad. Lo que pasó en Putre ahora ya había pasado en Antuco. el sur, en Antuco. Ya había ocurrido y la lógica y la mecánica es la misma. Es la misma. Los oficiales obligando a los soldados conscriptos a hacer y a marchar bajo la nieve sin condición en el caso de Antuco y acá en altas temperaturas sobre 3.500 metros de altura. Cuando todos sabemos que sobre 3.000 metros de altura una persona, cualquier persona, joven, mayor o viejo, con enfermedades o no, puede sufrir problemas por la falta de oxígeno. Bueno, eso sigue existiendo en la sociedad chilena y el abuso en los estamentos armados se sigue manteniendo. Entonces, eso lo sabemos. Siempre ha sido así. El problema ya no es que siga siendo así. El problema es que el gobierno no tiene una política clara, tiene temor, y aquí está la diferencia que siempre se ha hablado entre Salvador Allende y Gabriel Boric, porque Salvador Allende también fue gobierno de minoría, no tenía el Parlamento a su favor. Sin embargo, claro, había otro contexto, sin embargo, él tuvo el coraje y la consecuencia política para impulsar y llevar adelante políticas de cambio necesario en Chile. Ahora estamos retrocediendo y lo que está haciendo el presidente actual es retroceder, es ver cómo no retrocede tanto, pero está retrocediendo. Yo puedo estar muy fuera de la política oficial, pero yo no veo ningún avance para los sectores populares. Se supone que el mercado se encarga de arbitrar las tensiones y los problemas y las formas de funcionamiento de la élite, porque ellos, como tienen recursos, son autónomos, pero la mayor parte de la población que depende de los servicios y de los programas y del control y de la fiscalización que debe impulsar el Estado, quedan indemnes, quedan al libre albedrío del mercado y del capital. La verdad es que yo no he visto hasta este minuto ninguna solución, ninguna
política que resuelva los problemas, como decimos acá, de la gente. Verónica, que está más cerca de esos problemas, me gustaría que nos ilustrara con algunas reformas o algunos cambios que podríamos denominar de beneficio popular en la actualidad. Lo que ocurre es que se ha avanzado, bueno, lo primero que hemos hablado acá siempre, de que Gabriel Boric fue elegido con un programa y el programa no se cumple. Y la explicación que hay para el no cumplimiento del programa es que no hay una correlación de fuerzas adecuada en el Parlamento. Pero un cambio real, perdón, no pasa necesariamente porque todas las políticas se den en el Parlamento, porque todas las decisiones se den en el Parlamento. Recordemos que Chile tiene un régimen presidencialista y el presidente puede introducir proyectos de ley, así como lo hizo con la creación del Instituto Nacional del Litio, puede hacer reformas desde el gobierno y llevarlas al Parlamento para la discusión inmediata. Pero este gobierno no lo ha hecho e incluso eh, se ha apoyado en que actualmente la derecha es mayoría en el Congreso y por tanto es difícil sacar las cosas adelante y la única manera de sacar las cosas adelante sería provocando una ruptura en el sistema. ¿Qué es lo que quiere la gente? Que se produzca esa ruptura y finalmente sea elegible o hayan cambios a favor de ello. Pero no es así. Aquí hemos tocado la situación grave. Nosotros dijimos la otra vez, hay 122 conflictos ambientales en Chile, de los cuales poco se sabe, pero que tienen que ver con haberle quitado a las personas sus derechos básicos de vivir en territorios protegidos, de no ser más zonas de sacrificio, de tener agua potable, de tener los medios para una vida, para un buen vivir, porque el gobierno se comprometió aquí en un buen vivir. Recuerde que la primera política que lanzó el gobierno fue para el territorio de Gualmapu y se llamaba el buen vivir. Y del proyecto del buen vivir nada se ha logrado. Al contrario, o sea, por ejemplo, esta muestra del, de los 23 años que le dieron a Yaitul, ya lo ha dicho la abogada, se ampara en la doctrina de seguridad nacional. Supuestamente el gobierno tendría que haber cambiado eso y no solamente no lo cambió, sino que está usando hoy día una doctrina de seguridad nacional y una ley de seguridad interior del Estado que viene desde el tiempo de Pinochet. Entonces, en ese sentido, por ningún lado por ningún lado la gente ve que se haya logrado. Han habido pequeños avances, tal como se dice, algún reconocimiento en salud, el copago, pero respecto de lo que había sido el programa inicial del gobierno de Boric para que él fuera elegido y cuyo mandato se le entregó, no se ha cumplido. Y eso es porque en general, lo que dijo Carlos, de alguna manera existe el maridaje entre política y dinero. O sea, mientras la política represente los intereses económicos, este maridaje va a tener como resultado que no se legisle en favor de las personas, sino que se legisle en base a lo que le interesa a los grandes grupos económicos que se hacen representar a través de los partidos políticos y a través de los personeros que están en el Congreso. Entonces, en ese sentido, es un gran contrasentido que se hable. Ahora, yo solamente mencioné de lo que es la reforma política hacia dónde quiere ir y a lo cual el gobierno poco nada ha dicho, pero en realidad no se ve, como dice Carlos, la solución al problema principal, porque los partidos políticos hoy día tienen, gozan de una gran desconfianza en la ciudadanía, solo el 2% de la gente adhiere a los partidos políticos, entonces la gente siente que esos espacios no son representativos porque a través de eso no se ha logrado legislar en temas tan urgentes como es el tema de la salud, el seguro universal, como es en el tema de las pensiones, una pensión digna. Ya hemos dicho que el 70% de los pensionados tiene pensiones inferiores al sueldo mínimo y que entre las mujeres el 85% tiene pensiones de apenas 35.000 pesos. Entonces, no están dando respuestas y en ese sentido, la reforma tiene que ver cómo la élite se acomoda para hacerle más fácil su trabajo para este maridaje entre política y dinero. Entonces, realmente no se representa ni se ha favorecido. Y por eso quería tocar ahora el tema Pero de la antes de ISAPRE. eso,
¿Sí? Antes de eso, digamos, Digamos, quería hacerte una consulta en relación a la pensión única garantizada. El gobierno, bueno, todos sabemos de que hay un acuerdo de que esto empieza para las mujeres a partir de los 65 años, lo que es ridículo porque la mujer jubila a los 60. Entonces, el gobierno puede establecer por mandato presidencial que la PGU sea a partir de los 60 años. claro que sí, claro que el presidente tiene esas facultades, pero no lo ¿Ve? ha hecho. Y Entonces, ellos mismos dicen que no hay recursos, que es algo imposible de hacer, que ya se calculó eso y que no existen las condiciones. En vez de provocar una reforma tributaria que finalmente logre recursos para estas políticas públicas. Entonces se hace al revés. La política pública se cae, producto que no hay acuerdo porque se dice que no habría recursos. Entonces, lo mismo que pasa, por ejemplo, con la reforma tributaria. ¿Qué dice la derecha o qué dicen los sectores económicos? Que no hay que cobrar más impuestos a las empresas porque el problema es que los recursos que el Estado recibe no se administran bien, que es solo un problema de gestión de recursos, que el Estado muestre primero que va a gestionar bien los recursos y recién ahí se empezaría a discutir si se va a aumentar los impuestos a las personas, el impuesto a los súper ricos y todo eso que no ha sido posible llevarlo a cabo. Hoy día la reforma tributaria solamente tiene como base que tiene que tender al crecimiento económico. Entonces, las políticas públicas, incluso lo mismo del litio, no hay, los expertos dicen, cuando se creó la ley del litio, no hay un cálculo ni una metodología para saber cuánto va a aportar el litio, de tal manera de poder disponer de recursos públicos, de saber cuánto de lo que el Estado puede recibir por la explotación del litio puede haber para la política pública. Ni siquiera hay una metodología para poder decir cuánto de eso va a poder financiar políticas públicas. Entonces, la pobreza en ese sentido es realmente franciscana. Entonces, lo que se ha dicho actualmente y la reforma que está postulando el gobierno tiene como base cuatro elementos. Dice, tendríamos que apuntar a un mayor crecimiento económico, a una eficiencia en el gasto público. El gobierno ya se compró eso de que el problema es cómo eficientemente se hace el gasto público. Combatir la evasión y la ilusión, que eso es un problema grave porque aquí todos los días se sabe de gente, de grandes empresarios que evaden el pago de los impuestos. Y finalmente una reforma tributaria va a aumentar el impuesto a las personas, pero no a las empresas. Sí, las personas que tienen un buen sueldo van a tener que aportar más, pero se sabe que mientras se mantenga el IVA como un impuesto regresivo, no hay para las personas un beneficio de poder pagar, de decir, sí, en realidad voy a pagar más impuestos porque los ricos también personalmente están pagando más. Entonces, en ese sentido, nuevamente es poner un parche a la situación y decir, ya avancemos en esto para que por lo menos los empresarios acepten que van a haber medidas fuertes contra la evasión de impuestos y la elusión de los impuestos, porque ese es un problema grave en Chile. O sea, en Chile los empresarios son de mala calidad y en ese sentido hacen todo lo posible para no pagar lo que obligatoriamente tienen que pagar. Entonces, eso está en la comisión mixta, nuevamente otra comisión mixta para discutir el tema de cuál va a ser la reforma tributaria, pero incluso se ha dicho que estamos llegando a un término que se llama el estrés fiscal. Antes de que entremos en crisis, hay un estrés fiscal que hoy día la plata, lo que se recibe, no alcanza para lograr mejores políticas públicas. Y por eso que las listas de espera siguen para en salud, por eso que hay grande deficiencia en temas de la educación, porque no existe la claridad o no existe la voluntad de avanzar a cobrar impuestos a los súper ricos y a decir que aquellas empresas tienen que aportar más en impuestos y aquellas personas que tienen mejores ingresos tienen que pagar más. No es posible que la señora Juanita, por decir un ejemplo, pague por lo mismo, pague el mismo kilo de azúcar que paga Lucy. O sea, es solamente, incluso la OECD felicitó la antigua reforma tributaria que había presentado el gobierno cuando asumió, como una reforma muy moderna, muy adecuada a los tiempos. Pero ¿qué pasó? La derecha se puso al impuesto a los super ricos, a aumentar a las personas que ganan más, que paguen más impuestos. Entonces, pareciera que siempre va a existir este maridaje entre política y dinero, de tal manera que los grandes partidos políticos se terminan poniendo de acuerdo
en aquello que beneficia más a los sectores más ricos que a los sectores más pobres. Oye, Así que estamos en estrés fiscal. oye, Estrés llama la atención, llama la atención la pobreza de la discusión política hoy día en Chile, ¿eh? Porque, figúrate tú, ya aparentemente la derecha tiene dos candidatos, la Evelyn Matei y este Cast, innombrable. José Cast, ¿ya? A él le gusta ponerse Antonio, pero yo le digo José Cast, nomás, no, ahí. Fíjate tú que ninguno de ellos, pero ninguno de ellos y de sus coaliciones son capaces de elaborar una propuesta consistente, ¿no? Que diga, mira, nosotros queremos resolver la crisis política y económica con A, B, C de movida. No, no, si lo que ellos apelan fundamentalmente es a la crisis económica. Ah, los empresarios tienen que invertir. Pero ¿quiénes son los empresarios que quiere la derecha que inviertan? Los empresarios extranjeros, ¿no? Porque los empresarios chilenos, que existen empresarios chilenos, están sacando la plata e invirtiendo afuera. Figúrate tú la contradicción. O sea, el empresariado chileno que es de derecha y de ultraderecha, ¿no? Los tipos prefieren invertir afuera porque les es más seguro, más cómodo, tienen más garantía. Ni siquiera la derecha que está hoy día optando a la presidencia, ni la Matei ni el Cast, son capaces de decirle a esa parte de la burguesía, oye, por patriotismo, ustedes tendrían que apoyarnos, ustedes tendrían que decir, sí, si sale un gobierno de derecha, nosotros vamos a traer los capitales nuestros a Chile y vamos a invertir. Un poco lo que hace el Trump, ¿no? El Trump dice, no, vamos a traer los capitales nuestros y vamos a reinstalar las industrias en Estados Unidos. O sea, como te dijera, es tan chanta, para usar un término popular, la actitud de la derecha política y de la derecha económica. Es un tema, digamos, que salta a la vista, ¿no? Entonces los debates son, a ver, si el perro mata a Paco, ¿es así o asá? Y una cuestión absolutamente intrascendente desde el punto de vista de lo que es la conducción de un país. ¿Y para qué decir también del gobierno? El gobierno también apela fundamentalmente a la inversión extranjera y saca cifra y más cifra. Fíjate tú que hemos llegado al ridículo que para el gobierno un aumento del 0,2% del Producto Interno Bruto del año 2024 es un éxito, 0,2%, ¿no? Que es nada. Entonces hay un tema de la mediocridad del debate político y económico. Eso, Es compañero, que, a ver, compañero Carlos Torres. eh, el debate político hoy día es como las peleas de los Tony en los circos, ¿no? Eh, ¿Verdad? Son cachetas de Tony, ¿no? Porque no hay un debate político serio. No hay un debate político serio porque la coalición de gobierno teme, el temor mayor es que la derecha gane las próximas elecciones presidenciales. Bueno, y las que quedan, ¿no? De aquí en los próximos 2 años, las municipales y de gobernadores. Pero yo diría que no temen tanto esa derrota por los impactos que pueda tener en la sociedad chilena, sino que como la pérdida de escaños, de municipios, de gobernaciones, les causa una merma en puestos bien pagados dentro del Estado. Porque el clientelismo ya se estableció en Chile como una práctica regular. Es Entonces, repartirse el botín del Estado. Eso es. claro, como la derecha se reparte el botín de los recursos que le entrega el Estado, incluidos los bienes naturales del país, todos los bienes naturales del país. Lo que haría falta, yo espero hacerlo antes que la vida me, me, me ponga restricciones, es evaluar cuál era el porcentaje del Producto Interno Bruto que había en el sector privado hace 50 años y cuál era el porcentaje que estaba controlado por el Estado.
y cómo se distribuía esa riqueza y para qué se distribuía. Porque hoy día la derecha política y la derecha económica, ¿no? Que unos financian a los otros y los otros protegen las políticas económicas del gran empresariado. Como decía, ustedes han dicho, creo, ambos, el asunto de a dónde colocan los dineros los empresarios nacionales de Chile o que nacieron en Chile, pero es que hace mucho rato que Falabella está y Ripley y París están en todos los países del sur de América. Las empresas de construcción, las empresas forestales. O sea, ¿por qué ahora van a Brasil? No es porque las condiciones sean más laxas allá. Si aquí hay incertidumbre para ellos. Si para ellos lo que hay incertidumbre es que finalmente, como decía Verónica, haya un control efectivo sobre el pago de los impuestos. Incluso con los impuestos, si no hubiese tanta elusión y evasión, las arcas fiscales estarían en otras condiciones. Entonces, siempre van a utilizar esto como mecanismo de chantaje sobre los gobiernos para que ellos mantengan el reparto de la riqueza que produce el país. Pero definitivamente el problema, como lo hemos dicho y todos coincidimos en eso, no está en la derecha. Si el problema es la correlación de fuerza en el Parlamento, tal vez no es de fácil resolución, pero lo que dijo en un momento el senador Núñez, que todo el mundo se le vino encima, ¿recuerdan? Cuando dijo que el gobierno debía llamar a la gente que se movilizara para presionar por reformas. Y todos, incluso compañeros de su mismo partido, ¿no? Porque se ha ido constituyendo una cultura política dentro de los partidos existentes, de que la política se hace en los canales definidos por el sistema actual. Entonces, la calle, le tienen pánico a la calle, que la gente salga a la calle y presione y exija. Y lamentablemente la experiencia para nosotros tampoco es la mejor, porque después de la revuelta, la verdad es que no estamos en mejores condiciones que en aquella época, siendo sinceros. Y quien ha logrado más acumulación de capital y de poder político es la derecha, porque no tan solo ellos creen en lo que creen, sino que han logrado cruzar a la vereda del frente y que sectores del gobierno coincidan con ellos. Y al coincidir, ya no es un problema de acumulación o correlación de fuerzas. Ese tipo de consenso neoliberal, del régimen neoliberal, como a mí me gusta decir, no pasa esencialmente porque hayan intereses muy distintos. Los intereses, yo diría que ya empezaron a ser similares. Ahora, como los sectores progresistas en general no son dueños de empresas, ellos pueden apelar a controlar los espacios que negocian con la derecha para que en los niveles, distintos niveles de gobierno, ya sea del Estado central, ya sea los municipios o las gobernaciones, poder tener un espacio para hacer su política. Y muy poco importa, y tampoco le importa mucho esto a la izquierda extraparlamentaria, qué es lo que pasa con las demandas sociales, qué pasa con la justicia social. Entonces, todos están más preocupados de que su proyecto de vanguardia o su proyecto de victoria ilusa sea el que se imponga, pero la lucha por los derechos de las personas es lo que hoy día está a la cola de la movilización y de la lucha de estos sectores. Y mientras esto persista, la gente no se va a sentir identificada.
ni con los partidos oficiales, ni con los partidos más pequeños o los partidos que están fuera del sistema. Oye, Carlos, disculpa, yo mientras tú conversabas, yo buscaba en internet con mi celular el nivel actual de los fondos de pensiones, porque tú sabes que hay un fondo, están los fondos soberanos, que son los fondos que provienen, digamos, de las reservas del cobre, etcétera, etcétera, y están los fondos de estabilización de las pensiones. Hay un fondo. Ese fondo, a marzo del 2024 ascendía a 8.700 millones de dólares. Entonces la pregunta que uno se hace, bueno, ¿y por qué no se utiliza ese fondo para pagarle la pensión única garantizada a las mujeres mayores de 60 años? Ya, no se puede. Bueno, entonces que existe un déficit fiscal. Si fíjate que Estados Unidos tiene un déficit fiscal de 3, 4, 5 veces su Producto Interno Bruto. Ilimitado, y se desconoce porque ellos Claro. imprimen dólares nomás. Entonces, Es, te es fijas tú. ilimitado. Entonces hay una ortodoxia neoliberal. Ese es el término, ese es el problema. Hay una ortodoxia neoliberal, ¿no? No se quieren resolver los problemas de la Oye, gente porque, u- cuéntame, una pregunta que tuviste ahí en esos 8.000 y tantos millones de dólares que están en el fondo soberano. ¿Dónde ¿sí? está invertido ese dinero? ¿Cómo lo invierte? ¿Cómo lo administra el Estado? Lo administra el Banco Central. Esos fondos están en el Banco Central. El ¿Qué Banco Central es uso el que... y cómo los mueven? Porque eh, un dólar guardado, si está debajo del colchón, pierde hasta el color. Entonces, No, no, lo invierte el Banco Central lo invierte. digamos, sí, claro, Ah, claro. ok. Ya, pero Sí, no sabemos en qué ni dónde. Pero la mayoría es sí, capital especulativo. no, 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 si se puede saber. O sea, a ver, yo estoy buscando ahora en internet, podemos hacer de que la próxima sesión venga un economista a nuestro programa y hacerle preguntas más específicas. Pero esto, si tú hurgas en internet, está ahí. Por último, tú puedes hacer la pregunta a través de la ley de transparencia. Se demoran como 2 semanas, pero igual, ¿no? O sea, el Estado hace negocio, el Banco Central hace negocio con esa plata, ¿no? Eso es así, sin lugar a dudas, no, no está debajo del colchón, digamos. Mm. Por ejemplo, una cosa que invierte, Mm. aquí estoy mirando, son en bonos. Por ejemplo, Estados Unidos pone a la venta un bono, el Fondo de Pensiones de Estabilización de Chile compra ese bono. Eso es lo que dice acá, ¿no? Lo leo yo, sin ser economista, ¿no? Eso, Oye, Pero vamos bueno, antes que terminemos el tema de la ISAPRES. sí, perfecto. porque Oye, estamos, la verdad la es que en este ISAPRES, el minuto, cuento antes que de... pase, perdón, Berito, yo ¿Mm? diría que estamos en este minuto en el peor de los mundos, ¿ah? Para los intereses populares. Estamos en el peor de los mundos, con problemas organizacionales y de dinámica y de sectarismo en el campo popular, y con un gobierno que tampoco hace mucho por las necesidades de la gente, lo cual contribuye a que se incrementen varias lacras como las que conocemos, ¿no? Desde la violencia, el crimen organizado y la violencia, porque sí, por las frustraciones, los problemas hasta psicológicos de las personas. Estamos entrando a una dinámica de crisis social que yo diría que es bastante seria. No tan solo, por un lado, dinamizado por esta inmigración invitada por Piñera, y por otro lado por las frustraciones que produce el tipo de vida que, tiene que, hacer que tienen que hacer las personas y que los lleva a reacciones, a generar desequilibrios que además fueron precipitados y potenciados después de la pandemia, ¿no? Donde aparecieron bastantes males de salud general, pero también de salud mental. Yo creo que es un debate además que la izquierda ni el gobierno no le presta mucha atención. Pero fíjate que la última encuesta dice que, aparte que Gabriel Boric bajó en la adhesión, dice que un 78% de los chilenos se declara desesperanzado, Ah, desesperanzado.
aparte desconfiado, pero la desesperanza aparece en un nivel muy alto, porque claro, la gente no ve que pronto hay alguna salida a esos problemas. Más desesperanzados vamos a quedar con el tema de las ISAPRES. Fíjense que el tema de la ISAPRE es como divertido porque se quiere privatizar la ganancia y socializar las pérdidas. En las pérdidas, la ISAPRE pide que seamos socialistas. Y cuando tuvieron esa ganancia, que como bien lo dijo el senador Insulza, ya se la comieron, se la gastaron, no tienen con qué pagar, ahí estaba todo privatizado. Ahí no se socializaban las ganancias. Bueno, ustedes saben que el domingo se cumple el último plazo que dio el fallo de la Corte Suprema a las ISAPRE para que hagan la devolución de los excesos cobrados y para que empiecen a regir las nuevas tablas de cálculo. La deuda es de 1.250 millones de dólares y las ISAPRES han dicho que no tienen cómo pagarla. Lo grave es que si las ISAPRES caen, el gobierno ya ha dicho ya que las ISAPRES le deben al sector privado, a las clínicas, 600 millones de dólares. eh, Realizan el 90% de los trasplantes en Chile, el sector privado lo hace, no lo hace el sistema público, y contribuyen en un 20% a bajar la lista de espera de los GES. Eso es lo que hacen los privados, porque ustedes saben que el gobierno manda la plata a los privados y ellos administran y eso es lo que están haciendo. Entonces, ¿qué es lo que está proponiendo hoy día, que está discutiendo, que dice que se van a quedar hasta tarde, la comisión mixta entre senadores y diputados? eh, es que la deuda se pague, se había dicho en 10 años, ahora se está hablando de 12 a 13 años, la ISAPRES nos paguen la deuda, 12 a 13 años. Para las personas mayores de 80 años, se está proponiendo que se paguen 2 años. Claro, se pueden morir ante los 12 años. Y para las personas mayores de 65 se está proponiendo que se paguen 5 años la deuda. Ahora las ISAPRES pueden elegir si te lo pagan como, te lo dan como excedente, o sea, no sacan un peso, sino que te van dando excedente, o te lo pagan directamente en estas largas cuotas de 12 años, que si tú te puedes morir antes, ojo, no son heredables. 12 años, te están diciendo que... y eso eran 15, pero el gobierno ha dicho que de 12 no va a tolerar que se siga bajando. Entonces, actualmente está ahí el problema y lo más grave es que si las ISAPRES caen por los tratados de libre comercio, que ya están vigentes, sobre todo con Estados Unidos, ya presentaron demandas internacionales Banmédica y Cruz Blanca. Cruz Blanca porque es manejado por Bupa y Banmédica porque es manejado por un consorcio estadounidense. O sea, ya presentaron demandas internacionales por el tema de que Chile no daba garantía a la ISAPRES para que siguieran existiendo. Vamos a ir seguramente después al CIADI, pero eso es grave porque la gente, cuando se habla de los tratados de libre comercio, no entiende esta pérdida de soberanía. Y en este caso de las ISAPRES, está claramente porque ya en diciembre del año pasado, estas dos ISAPRES fueron a hacer demandas internacionales contra Chile por los tratados de libre comercio que le garantizan que el negocio que está invirtiendo el privado, el Estado tiene que darle condiciones para que ese negocio el privado pueda seguir O ganando y sea, o fluctuando. sea, en el fondo lo que están pidiendo estos tipos frescos, estas empresas, es que el Estado asuma la deuda que tiene la ISAPRE, eso para decirlo en términos en Claro, castellano, ¿no? Ah, claro, o perfecto. que finalmente no se pague o se pague en un monto mucho menor. Bueno, recuerden que ellos lo habían rebajado de los 1.250 millones de dólares a 450 por un mecanismo Claro. que propusieron las propias ISAPRE y que en el mecanismo que propusieron la ISAPRE no te lo pagaban, sino que tú lo podías descontar como excedente. O sea, alargar en el plazo, en la medida que tú fueras usando la ISAPRE, podías ir recibiendo parte de ese dinero. Entonces, tiene que haber humo hoy día, porque el domingo se cumple el fallo de la Corte Suprema, entonces ya no hay plazo nuevo, porque la Corte Suprema ya 2 veces le dio plazo 6 meses para la discusión. Pero aquí lo que están haciendo la ISAPRE, o sea, por un lado, la declaración de la Confusan, que está muy buena hoy, ellos lo dicen claramente, o sea,
es un chantaje a la derecha. O sea, si quiebran la ISAPRE, va a ser un efecto dominó, porque toda esa gente que se atiende, más de 3 millones de personas, directamente e indirectamente, dicen ellos, 7 millones de personas, por lo que manda el Estado a las clínicas privadas, a la atención del GIE, de los trasplantes, se quedarían sin atención médica. Por otro lado, tampoco FONASA tuvo la capacidad para proponer a la gente de las ISAPRES un sistema de seguro universal, que era lo que se venía planteando hace mucho tiempo en la reforma al sistema de salud que no se aprobó, que FONASA debería proponer para captar esos clientes y traer esos dineros, proponer un seguro. Pero no hubo acuerdo de eso porque obviamente la ISAPRE dijeron que no, que se opusieron a que el Estado se hiciera cargo del tema de la ISAPRE. Entonces ahí está el tema porque evidentemente lo que quieren es no pagar. No pagar porque a pesar de que tienen utilidades, ellos dicen que han tenido pérdida y que van a tener más pérdida ahora al aplicarse directamente el fallo y tener que devolver esos montos. Pero lo más Es grave que, de esto es que si Verónica, la ISAPRE Ve- tiene que pagar, Verónica, van a demandarnos. Verónica, el problema es que las ISAPRES, el dinero que han obtenido, ya lo distribuyeron entre los inversionistas, entre los Exacto, pues como dijo accionistas. Insulza, ya se lo gastaron, se lo comieron. Claro. Entonces, ellos ya le pagaron a los que invirtieron, porque estos conglomerados cuentan con una parte del capital, viene de los accionistas, ¿verdad? Y los accionistas ya recibieron su plata y la están dando el uso que ellos consideren pertinente. Y como todas estas entidades son de América del Norte, ellos ya salieron en sus cruceros, salieron a dar vuelta por el mundo con la plata que nosotros les subsidiamos para que tengan una vida más cómoda a costa de una terrible vida, ¿no?, que vive la población en Chile. Ahora, ¿cómo se resuelve ese intríngulis? Porque el gobierno, una vez más, no tiene, a ver, Verónica, sácame de la duda, el gobierno no tiene la voluntad, digamos, no tiene la voluntad política, no tiene personal, como diríamos, o jugadores, como dirían los futbolistas, los equipos de fútbol, para poder impulsar políticas de beneficio social que confronten a la derecha y que cuenten con el apoyo popular, que puedan vocear los problemas que existen. Me da la impresión que el gobierno opta por guardar silencio, por plantear, bueno, tenemos diferentes opiniones, defendemos distintas propuestas, pero el gobierno no denuncia, y hay que decirlo con sus letras, el carácter criminal que juegan los empresarios en materias tan claves como las pensiones y la salud, por ejemplo. Entonces, ¿dónde O sea, radica el el problema? gobierno tenía la claridad hace 2 años que este problema venía. Podía haber, como dicen algunos economistas, el gobierno tenía que haber creado este seguro de salud para ampliar la capacidad de FONASA para recibir a estas personas que, bueno, igual han emigrado más de medio millón de personas desde la ISAPRE a FONASA, desde que empezó la crisis. Pero el gobierno se tenía que haber anticipado y haber creado este seguro obligatorio para haber traído con ese seguro y esas platas, por decirlo, de los cotizantes del sistema privado al sistema público y haber aumentado la capacidad para poder recibir a estos cotizantes. Pero hoy día, de cierta manera, los críticos dicen, ya es tarde porque no se hizo nada. Entonces, esto va a ser un efecto dominó y todo lo que los privados han estado haciendo en beneficio de los trasplantes, la disminución de la lista de espera y de los GIES, no se va a poder hacer si la ISAPRES quiebra. Y la ISAPRES, por otro lado, te dicen, yo voy a quebrar y todos estos 3,5 millones de personas van a quedar sin salud. Entonces, el costo se lo va a hacer pagar al gobierno. El gobierno va a tener que pagar el costo, Bueno, el Estado, bueno, el el costo político Estado. lo paga el gobierno, el El costo costo político político lo paga el gobierno por no haberte claro. antecedido a esta crisis, porque yo digo, ¿de qué manera? Si tuvieron años, llevamos como 8 años que se están judicializando los alzas de ISAPRE. Ahora ya no se permite. Ahora si tú vas a judicializar tu problema,
La ISAPRE gana y está subiéndote los montos, un 15%, los planes. Eso ya está así. O sea, antes tú podías ganar el juicio de la ISAPRE y la ISAPRE no te lo subía. Pero hoy día la Corte Suprema ha dicho ya hasta el 15% lo pueden subir los planes. Y lo están subiendo anualmente un 15% los planes. Pero el no haberse anticipado va a ser el costo que se va a tener que pagar, porque yo creo que finalmente van a quedar en 15 años. Y 15 años así. Y si un afiliado puede, dice la ley, el proyecto de ley dice que un afiliado puede pedir la devolución inmediata ante una enfermedad grave, pero la ISAPRE se guarda la presidencia de decir si tengo plata para pagarte o no tengo. Por eso que se establece el Muérete, plazo de 12 años. muérete. Claro, muérete Oye, porque no hay plata. No tengo plata para oye, devolverte porque ya me la claro, gasté. oye, entre paréntesis, esto nos lleva a un tema, digamos, que sobrepasa la situación nacional, ¿ah? Que es el tema de los derechos humanos. Fíjate, uno se pregunta con qué autoridad moral hoy día Estados Unidos va a seguir intentando levantar la bandera de los derechos humanos en el mundo después de del genocidio en Gaza. ¿Sí? Pero también está en Chile. Oye, ¿la derecha ha dicho algo por la muerte de este conscripto? ¿Ha dicho algo? Yo estaba buscando ahora en internet, no ha dicho nada. Ha mantenido, digamos, silencio absoluto. Entonces, ¿dónde está el tema de los No, hay derechos humanos? un tipo de renovación nacional ha estado involucrado en la campaña de cuestionamiento, pero lo que está llamando a que haya transparencia y que sienten No, no, mucho la pero, muerte del conflicto, claro, no, pero pero que yo digo, llaman a la transparencia. Un diputado de Renovación Nacional, sí, pero yo digo, está bien, Carlos, pero la Matei, que es la portaestandarte de la derecha, no dice nada, ¿no? el Cast Entonces, tampoco, ¿ah? Cast tampoco. No, oye, Cast No, porque hace el es una persona ridículo. pobre. Discúlpame, Verónica, pero Cast además están con la brújula en cualquier lado, ¿ah? Fíjate que Cast, ¿cuál es su última propuesta? No sé si se acuerdan. Sí, Construir un muro. Construir Ah, sí. un muro. O sea, Chile una tiene, En el mega cárcel, norte. como pero, Bukele, pero una mega figúrate, cárcel, un Chile muro, tiene no punitivo. Chile tiene una frontera de 4.000 kilómetros, ¿no? ¿Te figura? Y él quiere construir un muro en un lugar. O sea, es una alternativa absolutamente irracional, ¿no? Absolutamente irracional. Entonces, están con la brújula en cualquier lado. No, es que eso es populismo. Eso es populismo. Eso es populismo. Y en Y este la tiempo de gente, crisis los populismos crecen. claro, claro. Y la gente se la compra porque si lo hizo Bukele o si lo hizo Trump, bueno, entonces, ¿por qué no nosotros, no? Y la gente compra estas cosas. Porque, y aquí me quiero referir, disculpen, no quiero cambiar de tema, pero aquí lo que se está haciendo en América Latina, y Chile es un buen lugar de experimental para eso, es crear mayor pánico en las sociedades, mayor Yo te traigo el temor. problema y yo te traigo la solución. Pánico, Y miedo. claro, y la solución es mayor discreción para las fuerzas represivas, mayor control Restricción de sobre las la libertades, sociedad, claro. restringen las libertades y te asustan, pero también cuando te asustan restringiendo las libertades, te asustan para que no reclamen el trabajo, para que no se organicen en el sindicato, para que acepten las cosas tal como están. Porque no quieren ser, porque las personas no pueden ser fuente de conflictos, Claro. Y no, más no se dan conflictos de los que cuenta, hay. no se quieren dar cuenta, porque como ellos eliminan las clases de historia, es que de tanta presión sobre los sectores más empobrecidos, en algún momento la gente se revela, tarde o temprano, tarde o temprano. Y cuando la gente se revela, ponen el grito en el cielo. Que de Si esa quieren manera poner, no, no que hay que tienen derecho. dialogar, que hay que dialogar, que esas no son las maneras, Consensuar. que hay que, claro, que Oye, hay que canalizar estas cosas. Entonces, estamos en una situación muy complicada y lamentablemente incluso hasta nuestros compañeros del Partido Comunista andan perdidos en cómo hacer política dentro del Frente Amplio. Porque como además hoy día, lamentablemente así,
hay dos brazos, por lo menos dos almas, ¿no? En el partido. Y entonces hay una que está con el oficialismo, gobernante, y la otra que los críticos no tienen mucha fuerza ni mucho espacio, y a veces cuando son muy críticos también son- se les escapa, se les escapa un poco No, no la creo, reflexión. Carlos, no creo en las dos almas hoy día del PC. El PC tiene una sola alma, tiene de repente algunos, digamos, algunas opiniones discrepantes, pero no, hay una sola alma que es estar en el gobierno, mantener, ¿no es cierto?, afiatado el gobierno, afiatado el consenso de una democracia liberal, ¿no? Ese es el consenso, una democracia liberal. Pero mira, yo quisiera, en algunos minutos que nos quedan, apuntar a un hecho que a mí me ha preocupado en estas últimas horas, ¿no? Que es en en este conflicto internacional, en la guerra Ucrania-Rusia, porque ahí todo apunta a que se está intentando por parte de la OTAN generalizar el conflicto. Figúrense ustedes las declaraciones del presidente Macron. O sea, digo, las declaraciones del presidente Macron son de un nivel de irresponsabilidad absoluta. O sea, el tipo está diciendo, aquí vamos a la guerra, o sea, aquí sigamos apoyando. Entonces, no sé en qué cabeza está, en qué nivel, digamos, de análisis está ese presidente de Francia, ¿no? Como para estimular, ¿no?, la guerra, en vez de decir, mire, lo que nos conviene a Europa es que haya una salida pacífica, o sea, un acuerdo de paz, porque eso en el fondo es lo que los numerosos, digamos, investigadores, analistas están diciendo, mira, aquí Ucrania no va a ganar la guerra, ¿no? Entonces hay que luego hacer un acuerdo de paz. El presidente Macron, en vez de decir, sí, perfecto, vamos a trabajar por la paz, ¿no? El tipo dice, no, aquí vamos a ir a la guerra, vamos, nosotros nos vamos a poner. Pero cuando llega el momento de los que dice, bueno, pero vamos a ver cómo va la cosa. O sea, es un tipo realmente, un presidente que da vergüenza, da vergüenza ajena. Entonces el conflicto se está expandiendo. Fíjense ustedes lo que está pasando en Europa, ¿no? Con este conflicto Rusia-Ucrania. Y está el tema de Hamas con Israel. Fíjate, interesante porque Hamas, el grupo, digamos, mayoritario en la Franja de Gaza, el grupo político, llegó a un acuerdo, llegó a un acuerdo digamos, en la última conversación con Egipto, que fue el mediador, y dijeron, ya, nosotros vamos a aceptar el acuerdo que nos propone Egipto, ¿no? Para establecer una paz, digamos, una paz honrosa, por así decirlo, ¿no? Y Israel se demoró y dijo, no, no estamos de acuerdo. Entonces, ¿qué significa eso? Y hoy día Egipto, ¿qué es lo que dice? Ah, nosotros nos vamos entonces, no, nos salimos de esta intermediación. Israel no quiere la paz. Y por otro lado, empiezan las fisuras, porque Estados Unidos acaba de decir que ellos no van a seguir enviando armas a Israel si Israel insiste en someter a bombardeo a la último lugar de la franja de Gaza que está siendo aún no bombardeada. Entonces, y la otra información, hoy día las madres, las esposas de las personas que están secuestradas, están exigiendo al gobierno de Netanyahu que acepte los acuerdos de paz. O sea, entonces, Netanyahu absolutamente aislado. Eh, la guerra Rusia-Ucrania en un eslabón mayor de conflictividad. La situación se está poniendo complicada y la guinda de la torta es el presidente Macron, po, ¿no? Que se cree, no sé, se cree, digamos, el Luis XV, Luis XVI, no sé en qué número iríamos, Carlito, el Luis XVII, ¿no? Bueno, en No fin. sé. Sí, el problema es que la guillotina todavía existe en Francia. ¿Sí? Es que la guillotina todavía existe, así que tiene que tener cuidado. Debe estar medio oxidada por ahí, pero no sería raro. Porque las locuras es que parece que eso es lo que rinde, ¿ah?, en la política hoy día. La extravagancia. Mira lo que pasó ahí en Panamá, que no es un actor que nosotros toquemos o analicemos,
pero también ganó la elección en la ultraderecha y la ganó con un poco más del 30, alrededor del 35% de los votos, porque los sectores progresistas y de izquierda, por supuesto, fueron divididos y ganaron sin problemas, con una agenda de gente que participó en el gobierno de Martino, corrupta, con una agenda pro Estados Unidos, y es lo que está ocurriendo. Entonces, ¿qué es lo que se salva? El problema, ¿qué es lo que se salva en América Latina? En algún momento la gente pensó en América Latina que el gobierno de Boric era parte de una onda progresista, de un segundo nivel, de algo parecido, pero ni modo. O sea, los únicos países que van manteniendo algo de dignidad en América Latina son Colombia, que logró finalmente que le aprobaran a Petro una reforma presupuestaria, Bolivia, que se mueve en una crisis ahí acachetada entre el presidente actual, Lucho Arce, y Evo Morales, y el gobierno de Honduras, que es un pequeñito país, ¿no? Pero en el resto de los países, incluso nuestro compañero Lula, también hay con una alianza de gobierno tan espuria como la que existe acá, aunque él tiene una capacidad de liderazgo y de fuerza que acá no abunda, ¿no? Estamos bien complicados, no hay para dónde irse, no hay ni para dónde arrancar. Pero en algún momento uno decía, bueno, nos podemos arrancar para alguna parte. No hay para dónde arrancarse en este minuto. No hay para dónde pensar uno. O sea, tú que tienes familiares en Francia, cuidado que te pueden empezar a bombardear. Los rusos no tienen escrúpulos, hay que bombardear, ¿no? Y no es Entonces, chiste. y Y así no es es. Bueno, chiste. Francia está en Europa y no es, Claro. ¿no? No, ellos ya están haciendo ejercicios de baja intensidad del uso de armas nucleares de una proporción menor a la bomba nuclear, pero las amenazas es como las amenazas de Netanyahu, ¿no? Ahora ya están ocupando Rafah, la ciudad que es limítrofe con Jordania, por donde circulaba la ayuda, la poca ayuda humanitaria desde Jordania a Gaza para los palestinos. Entonces son energúmenos, ya no hay. Aquí al lado tenemos otro. Pues, ¿para qué vamos a hablar de este? Entonces, ¿qué esperanza? Verónica decía, el 74% de la población chilena tiene un sentimiento de desesperanza por lo que pasa en el país. No tan solo por lo que pasa en Chile, Verónica, lo que está pasando en el mundo. Estamos en el peor de los mundos. Exactamente. Oye, compañeras y compañeros, parece que estamos llegando a nuestra hora de término. ¿Mm? Sí, Yo ha creo estado que muy entretenido, sí, pero hay que sí, irse. yo creo que es importante que nosotros tratemos en las próximas sesiones de nuestro programa de traer un economista, o hombre o mujer, obviamente, y además analizar en profundidad la situación en América Latina, porque yo creo que es un poco más, como te dijera, más compleja, por decir algo, un medio simplote, ¿no? Porque tenemos el caso de México, que sigue, digamos, en una postura progresista. Tenemos el caso de Petro que rompió relaciones con Israel, ¿eh? Ojo, rompió relaciones diplomáticas. O sea, ¿Eh? rompió unas relaciones diplomáticas con Israel. Colombia tiene las relaciones prácticamente rotas digamos, con Bolivia. Yo no sé la Nicaragua situación también. de Nicaragua, yo no sé la situación de Venezuela, no lo tengo muy claro. No, ellos Bueno, fueron los primeros, sí. así, bueno, Cuba hace muchos años que no tiene relaciones con Israel. Ojo, mira la Sí. sapiencia de la Revolución Cubana, de la predestinación, por así decirlo. Y tenemos el caso de Venezuela, que estamos en julio, van a haber elecciones. Durante los últimos 11 meses, el Producto Interno Bruto de Venezuela ha crecido, ¿no? Algo que los economistas de derecha no se atreven ni siquiera a hablar de ello. Entonces, Y ha hay una subido un situación. alto, ha subido, creo que está cerca del 7%, Ya, ya, el más alto en América Latina. ya.
Habría que compararlo en todo caso con lo que bajó antes, ¿eh? Para no pasarse tantas películas. Claro, pues aquí estamos con No, cosas, pero digamos, eso, pero bueno. oye, no, pero eso lo dicen los otros, pues uno no puede decir esas No, cosas. No hay tienen que que decir decirlo los que porque están al otro lado. nosotros estamos por la verdad y la verdad. Ese es nuestro lema aquí en este programa. Duela a quien le duela, como dicen algunos. Compañeros, Claro. entonces, agradecemos Buenas noches. a nuestro Buenas compañero Raúl noches. Acevedo, que ha estado atento al desarrollo de este debate, a la compañera Verónica San Miguel, pero ella es Verónica Molina de San Miguel. No Eh, le queda bien el Verónica sí, San Miguel, ¿ah? Le queda oye, en bien. realidad, Es ¿Quiere yo ser, creo que que está ayer usando, estuve en un foro, no, entonces no, era de San Miguel el foro. sí, es que yo creo que si está quiere ser usando candidata, ¿No? eso. No, si no quiere quiere ser ser candidata candidata. o cantante, si No, quiere no ser queremos candidata ser a candidatos. algo, o Sí, cantante, actriz, no, no. cantante, Claro, no, no, Verónica le San viene bien, Miguel, ¿ah? ya muy Verónica San bueno Miguel, eso. oye, muy bueno, muy bueno. Bien, compañeras y compañeros, estaríamos en 15 días más nuevamente en nuestro programa Populares y Soberanas. Gracias, Raúl. Soberanas. Hasta la Gracias, vista. que estén muy Gracias, bien. compañero. Un gusto compartir con ustedes.